Bueno, vamos a ver en el día de hoy responsabilidad derivada de la intervención de cosas y de actividades riesgosas. Y antes de llegar al tratamiento del tema en nuestro Código Civil actual, corresponde hacer el análisis de la evolución del tema, más allá de la importancia que ha tenido la responsabilidad y la injuria en la Lex Aquilia, en el derecho romano, en el siglo III a.C., es muy importante tener en cuenta cómo avanzó la situación en el Código Civil francés, en los artículos 1382 y 1383, que nos marcan eh, la pauta central del sistema de responsabilidad civil del Código de Vélez, más allá de que marca un camino determinante en gran parte del mundo occidental, que tomó al Código de Napoleón, al Código francés de 1804, ese código francés que eh, analiza la cuestión de la responsabilidad civil, aludiendo al responsable, al análisis subjetivo, siempre teniendo en cuenta la conducta del agente dañador. Esto surge del artículo 1382 y 1383 del Código francés que tenemos acá. Este Código francés, este Código de Napoleón, que en el 1382 manifestaba que cualquier hecho del hombre que causa a otro un perjuicio obliga a aquel por cuya culpa sucedió a repararlo. La complementación de la base central del sistema de responsabilidad que toma Vélez, 1383, cada uno es responsable del perjuicio que haya causado no solamente por su hecho propio, sino también por su descuido o imprudencia. Y respecto de las cosas, un artículo que para algunos autores no fue muy tenido en cuenta, pero que nos marca el comienzo de lo que de lo que serían los sistemas jurídicos que dieron origen al nuestro. En el 1384, más que nada en el primer párrafo, dice: se debe responder no solo del perjuicio que se cause por un hecho propio, sino también del que se causó por el de las personas de quien se debe responder o de quienes se debe responder. Esto nos lleva a responsabilidad por el hecho del dependiente en nuestro derecho y culmina este primer párrafo o de las cosas que están al cuidado de cada uno. Después, el 1384 nos habla de responsabilidad de padre y madre, la situación de los hijos menores y los dueños y los que dan una comisión son también responsables del daño causado por sus domésticos. Bueno, eh, un artículo eh, que ya no tiene trascendencia en esta última parte en los sistemas jurídicos modernos. Esta situación en el derecho francés encuentra en su camino otros sistemas jurídicos que tomaron el tema, la ley prusiana del 3 de noviembre de 1838, que trataba el tema de la responsabilidad vinculada con los ferrocarriles y con la actividad de los ferrocarriles. La ley de responsabilidad civil del reino alemán o del Reich, como lo llamaban en aquella época, de 1871. Fundamental la ley de riesgo de trabajo de 1898 en Francia, y junto con esto la aparición de grandes juristas posteriores al código y ya anteriores a lo que sería la, la manifestación del Consejo de Estado francés y los primeros fallos que ratificarían este sistema. También en el derecho anglosajón aparece un caso que fue importante en el Reino Unido, que era Fletcher versus Rylands, un caso 1868. Yo decía o pensaba hace un rato esta situación que se da concomitantemente, ¿no? Nuestro Código Civil, bueno, que por decreto de Mitre se encomienda a Vélez en 1864,
que se consagra como ley en 1869, que entra en vigencia el 1 de enero de 1871. Yo decía recién, 1871 aparece la ley de responsabilidad civil en el derecho alemán, anteriormente, mucho antes, 1838 la responsabilidad de los ferrocarriles, 1898 en Francia la ley de riesgo de trabajo, y este caso, 1868, Fletcher y Rylance, o versus Rylance, una situación que quizás tuvo como punto central el uso de la tierra. ¿Por qué? ¿De qué se trataba esto? El señor Rylance quería llevar adelante un embalse, tenía intención de hacerlo justo en un lugar donde debajo pasaban los túneles de una mina, de unas minas que explotaba el señor Fletcher, una cuestión contractual, por una cuestión contractual. Se hizo uso del lugar, se hizo excavaciones, se causaron perjuicios, se causaron filtraciones, pero más que nada, más respecto del hecho puntual de estudio de lo que pasó en ese caso en el Reino Unido, lo importante es que por primera vez en los tribunales ingleses, en los tribunales británicos, se trató esta situación de el uso de la cosa, el uso de la tierra, la discusión fuerte que se daba del uso natural y qué es uso natural o no, y lo difícil que fue, pero finalmente se dio el ingreso y la toma este, la toma de parte de los tribunales norteamericanos, ¿no? Gran parte del common law sí, y después fue ingresando en el derecho norteamericano esto de la strict liability. También importante repasar que Ludwig en Exerus, autor que pueden llegar a leer alguna vez, o más que nada encontrarlo citado, fue fundamental en los comentarios a la ley prusiana y a la ley de responsabilidad civil. ¿Qué ocurre después? Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, pero por sobre todas las cosas ya había empezado a aparecer la máquina. Ya el automóvil cobraba importancia determinante. En el derecho francés, la doctrina de la cosa riesgosa tiene como uno de los precursores a Georges Ripert, y más allá de sus aciertos en algunas de sus teorías y de otros autores contemporáneos, llega un fallo que me gustaría leer la parte pertinente. Bien, fallo plenario de la Corte de Casación del 13 de febrero de 1930, citado por autores como Pizarro Vallospinos en Nuestro Derecho, Trigo de Represas, López Mesa, que lo tratan profundamente los dos tratados. Bien, en el caso Jean Eyre con Les Galeries Belfortais, en el que se estableció que la ley para la aplicación de la presunción que ella establece, esto es responsabilidad del guardián de la cosa, no distingue según que la cosa ha causado el daño o que ha causado el daño estuviese o no accionado por la mano del hombre. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué marca? Esta situación de que ya esta discriminación que en nuestro código, que ya vamos a entrar en las tres partes de nuestro código, esta situación del daño con la cosa y por la cosa, o la posibilidad del daño por el riesgo o vicio de la cosa, y no tanto con la actividad del hombre. Mucho se había escrito y mucho se había empezado a hablar sobre que había cosas que necesariamente tenían que ser accionadas por el hombre para causar un daño, otras cosas que tenían la capacidad propia de causar un daño. Uno puede matar con un cuchillo, con una pistola, pero también con un peine o con una lapicera pluma. Bien, ahora algunas cosas tienen la característica propia que siendo accionadas por el hombre pueden causar un grave daño, otras que regularmente o por su naturaleza no. Pero vemos también que hay cosas que intrínsecamente tienen un riesgo, pero veremos también que en alguna medida la omisión
del hombre o la acción del hombre puede llegar a ser necesaria. Este fallo marca una cuestión importante en el derecho civil. Después, bueno, aparece el Código Italiano en 1942 y la reforma nuestra en 1968 incorpora esta situación del daño por el riesgo o vicio de la cosa. Mucho se ha escrito y mucho se ha hablado de esta situación de el daño por la cosa, con la cosa o de la cosa en sí misma. Volviendo un poquito hacia atrás y viendo lo nuestro, el viejo Código de Vélez tomaba un sistema similar, o tomaba el sistema del derecho civil francés respecto de la responsabilidad y la situación de la cosa se resolvía de una forma distinta a la que se resolvería hoy. Decía el 1113, la obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia o por las cosas de que se sirve o que tiene a su cuidado. Bien, este artículo del viejo código, bien, nos lleva al 113 a una situación diferente en el nuevo código. El análisis de este 1113, con características propias muy similares a la postura del Código de Napoleón, nos lleva a la evolución con todas las interrupciones que tuvo el sistema jurídico argentino. Fíjense ustedes que 1930, un fallo determinante en el derecho francés, ya los avances del derecho prusiano, todas las teorías de los grandes juristas franceses, Georges Gérard, Massot, Georges Ripert, el Código Italiano de 1942 y llegamos a la Argentina en 1968, en el cual allí se bifurcan los caminos que después se vuelven a cerrar, pero de manera distinta en el nuevo código, que agrega la 17711 o el decreto ley 17711. En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa, pero si el daño hubiera sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, solo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad, acreditando la culpa de la víctima de un tercero que no puede responder. Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable. ¿Qué marcaba y cómo analizábamos la cuestión a partir de la 17711? Nos íbamos a la clásica responsabilidad subjetiva de 1109 del Código, cuando los daños se trataban o se causaban con las cosas. ¿Esto qué significaba? ¿Cómo analizábamos? Si el daño era con la cosa, si el hombre utilizaba la cosa como un instrumento para dañar, ¿qué teníamos? El tratamiento del punto de vista estrictamente subjetivo. Teníamos que probar la culpa, teníamos que probar el dolo, teníamos que probar la culpa, la impericia en el arte o profesión, la negligencia, esta situación de haber hecho menos de lo que debió hacerse, o la imprudencia, esta situación de haber hecho más de lo que debió hacerse. Esta parte o esta primera o el análisis del daño con la cosa no nos cambiaba demasiado lo que había instaurado Vélez en sus orígenes, la reforma llevada adelante por el doctor Borda en 1968 con la 17711 no nos cambia en este punto y empiezan a verse los conflictos, incluso jurisprudencialmente, con lo que es el daño por el riesgo o vicio de la cosa. Esta situación que, cerrando el código viejo, nos llevaba al análisis de la teoría del riesgo, bien, que hablábamos o presuponemos la existencia de una cosa peligrosa o viciosa, en el análisis de ver si
habíamos puesto en la sociedad una cosa que podía causar daño por su propio riesgo y que esta cosa en definitiva también puede ser peligrosa o podía tener un vicio. ¿Cómo analizamos el tema? Las cosas no son en sí riesgosas, sino, como decía el profesor Tirio Represas en alguna charla que lo he visto y en algunas partes de sus libros, las cosas son riesgosas o se convierten en riesgosas en determinados hechos. Es difícil en abstracto hacer un listado completo de cosas riesgosas. El tema era así: con la cosa, análisis subjetivo; con la cosa, análisis subjetivo; por riesgo, vicio de la cosa, análisis objetivo. ¿Qué debía hacer el titular de la cosa riesgosa para eximirse de responsabilidad, el dueño o guardián? Bueno, probar lo que decía el 1113, ¿viste? Acreditar que de su parte no hubo culpa de un tercero, bien, por quien no debe responder. También, por supuesto, ingresa el caso fortuito o la fuerza mayor. Aparece la reforma del código y nos borra toda esta historia de por la cosa y con la cosa, el análisis subjetivo en el daño con la cosa, que además generó muchos conflictos y muchos libros escritos y muchos textos de lo que era la responsabilidad sin culpa, porque para todo el sistema del derecho argentino basado en la responsabilidad civil, recordemos siempre que responsabilidad alude a responsable, a imputar, alude a analizar la conducta de un sujeto. Mientras la mal llamada responsabilidad objetiva, este concepto subjetivo, responsabilidad, con objetiva, responsabilidad objetiva, es como mínimo contradictoria. Decía el mismo Trigo que es como ya una marca registrada hablar de responsabilidad civil, aunque hablemos de lo contrario, que sería lo objetivo. Esta situación del análisis de la conducta del agente dañado llevaba a que un mismo caso, un accidente de tránsito, un vehículo que atropellaba a una persona, con la antigua redacción nosotros teníamos que analizar, antes de la 17711, si hubo culpa, si hubo dolo, si la persona con su automóvil apuntó a otra para matarla con intención dolosa, si iba imprudentemente manejando un vehículo, infringiendo normas o exceso de velocidad, y veíamos demandas que por la imprudencia, negligencia, impericia, y se le sumaban todos los elementos de la culpa en un análisis distinto. Cuando aparece esta reforma, costó en los tribunales ratificar su contenido, y aparece el nuevo Código Civil, que nos deja de lado la discusión del daño con la cosa y por la cosa, y este 1757 del nuevo Código Civil y el artículo 1758 nos resuelven distinto. Hoy pasamos por el Código de Napoleón, por el Código de Vélez, por la reforma del Código de Vélez, ahora estamos en el nuevo Código, del cual estamos cumpliendo 5 años desde que se dictó en breve tiempo. El 1757, hecho de las cosas y actividades riesgosas. Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas, por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención. Bien, nos dice claramente, la responsabilidad es objetiva y habla de hecho de las cosas y actividades riesgosas. Bien, en el 1758, ¿qué tenemos? Sujetos responsables. El dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas.
Se considera guardián a quien ejerce por sí o por terceros el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta. En caso de actividad riesgosa o peligrosa, responde quien la realiza, se sirve o obtiene provecho de ella por sí o por terceros, excepto lo dispuesto en la legislación especial. Aquí el Código Nuevo nos deja a un costado la situación del daño con la cosa, nos deja un sistema como unificado cuando hay aparición de cosa, analizamos objetivamente, bien, y habría que ver claramente entonces en esta nueva situación que se da, cómo se exhibe de responsabilidad o cómo se exime hoy de responsabilidad. Nosotros acá en este artículo que acabo de leer del nuevo código de 1758, si la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta, bien, se exime de responsabilidad. Hay un artículo que se ha visto en Eximentes, el artículo 1729, bien, esto del hecho del damnificado, un poco que nos hace ver un poquito la situación de lo que era la culpa de la víctima en el análisis anterior del código. En el 1731 con el hecho del tercero y en el 1730 el caso fortuito o fuerza mayor. ¿Qué nos queda por analizar de esta nueva normativa? ¿Quiénes son en definitiva estos responsables? Porque el titular del bien y lo que es el dominio nos lleva a ver el artículo 1941 del Código Civil, que en definitiva en 1941 del Código Nuevo nos marca quién es el dueño, y aparece la situación del guardián. Esta situación del guardián que lleva a distintas aristas, porque muchas veces coincide el dueño con el guardián. Bien, titular de la cosa, que a su vez la utiliza. Pero después aparece el guardián contractual, esta persona que por una relación contractual está a cargo de la cosa, a veces por un contrato de trabajo, porque es locatario, porque es comodatario, porque estamos ante un contrato de garage. Distintas situaciones entre las cuales el dueño no tiene el control de la cosa, pero hay un guardián de la cosa, que lo transforma en responsable. Después en juicio quizás se vea esta situación que puede darse de la solidaridad, que como abogados intentemos llevar adelante el juicio con quien mejor patrimonio tenga, a veces cuando no coincide el dueño o guardián. Si hay una relación contractual que hace que la persona tenga la cosa, el arrendador de un vehículo, más allá de la existencia de seguros, uno alquila un auto en cualquier parte del mundo, pero si ocurre en la Argentina, bajo nuestras reglas va a ocurrir esto. Después existe la posibilidad de que haya un tenedor legítimo de la cosa, que puede ser guardián parcial en determinado momento, en algún caso de mandato, y puede existir también el poseedor ilegítimo, ¿no? Ante una situación de robo del automotor, más que nada. Después existen distintas situaciones en cuanto al dueño o guardián en cosas inanimadas. Y para ir cerrando, para no hacerlo demasiado extenso, se hace difícil hacer una enumeración de cosas riesgosas. Tampoco está bueno ser partidario, y más aún como va evolucionando ¿no? la tecnología y la modernidad. Sí, el automotor es clave y determinante en esta historia, incluso lo que pasa en el derecho francés, luego de lo que fue la revolución industrial, la máquina y el automotor
considerando también al automotor una especie, ¿no?, dentro de lo que es una máquina, fue determinante, ¿no? El automotor, como marcaba muchos fallos en la Argentina, es en las rutas, en las calles, cosa de riesgo para el peatón o cualquier vehículo incluso inferior. Lo que ocurre, muchos análisis jurisprudenciales, lo que ocurre entre un automotor y una bicicleta, un automotor y, y otro locomóvil más pequeño como una motocicleta, lo que ocurre con un camión y un automotor, distintas situaciones, pero ante el peatón con mayor profundidad. En esta teoría del riesgo encontramos una situación especial con esto de las cosas riesgosas con las aeronaves, con el código aeronáutico y su normativa particular, el análisis de estudio de lo que ha pasado con los trenes, fundamental, en los cuales se va a ver muchísimos casos y planteos de lo que es la culpa de la víctima, personas que se tiran debajo del tren, bien, o que cruzan en lugares prohibidos, y montones de situaciones en la vida diaria en las cuales vamos a encontrar cosas que se transforman en riesgosas. Después, por supuesto, puede aparecer esta situación de la omisión o de la acción del hombre para que esa cosa riesgosa esté dentro de la sociedad. Esta omisión de dejar un automóvil sin el freno de mano en una calle en bajada y que puede causar un terrible daño sin estar el conductor sentado allí. Ahora bien, toda esta situación llevó a una gran evolución. Llegó una gran evolución desde el código francés, esto de la cosa riesgosa, y un temita particular de las actividades riesgosas. Porque las actividades riesgosas previstas también en el 1757 y 1758 sí nos marcaron un cambio más importante aún con la aparición del nuevo Código Civil. Las actividades riesgosas, en el análisis jurídico de casos anterior al nuevo Código Civil, se analizaban a la luz del artículo 1113. ¿Y qué se aplicaba al artículo 1113? Haciendo uso de la teoría de la cosa riesgosa, la teoría del riesgo, pero adaptándolo a lo que eran las actividades riesgosas. Hoy, todo lo que eran espectáculos deportivos, espectáculos públicos, turismo, deportes de riesgo, toda actividad riesgosa dentro de la sociedad, que antes se veían a la luz del 1113 y adecuábamos la norma del 1113, hoy lo vemos aquí en el 757 y 758. 1757, perdón, y 1758. Estos dos artículos que ya en el 1757 hablamos de actividades riesgosas, que nos lleva al mismo análisis sin, encontrar demasiadas diferencias, por ejemplo, con lo que ha tomado el artículo 2050 del Código Civil italiano, y yo diría, sumando cosas a lo que era el artículo del Código Civil italiano, el 2050 dice en el Código italiano, ¿no?, la responsabilidad por el ejercicio de actividad peligrosa, quien causa un daño a otro en el desenvolvimiento de una actividad peligrosa por su naturaleza o por la naturaleza de los medios adoptados, término también usado en nuestro código, debe resarcir, si no prueba, ¿no?, haber adoptado todos los medios necesarios e idóneos para evitar el daño. En nuestro código habla de actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de realización. Bien, por su naturaleza, y vuelvo a repetir, antes analizábamos con el 1113. Adaptábamos cosa riesgosa, o mejor dicho, adaptábamos la actividad riesgosa a lo que era la cosa riesgosa y se hacía el mismo análisis. Un poco teniendo en cuenta aquello de quién
pone en la sociedad una cosa riesgosa o quien hace uso y tiene provecho de una cosa riesgosa debe resarcir los daños. Análogamente, quien lleva adelante en la sociedad una actividad en alguna de las tres categorías, ¿no? Riesgosa, esto es por su naturaleza, por los medios empleados, bien, o por las circunstancias de realización, o que tiene un provecho por alguna de estas actividades, va a tener que resarcir. Por su naturaleza, a ver, hay actividades peligrosas en sí mismas. Si tenemos una empresa de transporte de gas, si tenemos transporte de energía nuclear, como marcan algunos libros, son por su naturaleza tareas peligrosas que pueden generar un perjuicio y no son cosas, sino que son actividades. Bien, en cuanto a los medios empleados, circunstancias similares, eh, eh, cuando se utilizan para llevar adelante determinada tarea para nuestro provecho, o se utilizan medios que pueden causar daño, y el tema de las circunstancias de realización, como puede ser la situación de un espectáculo, de una obra que se te puede caer, tanto un espectáculo como una obra de ingeniería, no son en su naturaleza cosas riesgosas o actividades riesgosas, mejor dicho, pero sí, en las circunstancias de su realización pueden causarse un daño. Es un tema bastante lindo, bastante complejo, pero hay que analizarlo de esas tres cuestiones: la naturaleza, los medios empleados y las circunstancias de realización. ¿Y qué pueden generar riesgo? También se hace difícil, o por ejemplo, en el último de los puntos, la actividad turística, ¿no? Una actividad turística normal, quizás también hay turismo de riesgo. Hay quienes ofrecen turismo para ir a cazar y hacer cosas terribles. Y en cada una de las actividades también a veces mayor o menor el riesgo. Los espectáculos, y hay una parte que es determinante. Aquí tenemos que, dice el 1757 en su segundo párrafo, la responsabilidad es objetiva, punto. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad y el cumplimiento de las técnicas de prevención. Vamos al caso. Organizamos un espectáculo deportivo, un partido de rugby en un estadio que se encuentra habilitado, el estadio de habilitación administrativa, que el municipio que corresponde nos habilita a llevar adelante este espectáculo, que se vende la cantidad y se llevan adelante las técnicas de prevención, no vender más cantidad de entradas que las que tiene para albergar el lugar, poner la cantidad de seguridad y llevar adelante las técnicas de prevención. De repente hay una avalancha y mueren 5 personas. Bien, ¿por qué ocurre esto? Porque en las circunstancias de realización en la cual hay una cantidad importante de gente en determinado lugar, puede ocurrir. Por más que haya autorización municipal, por más que se haya cumplido con las técnicas de prevención, y puede ocurrir. Puede pasar que pase en un partido de fútbol, en una actividad de boxeo, en un recital que ha pasado terriblemente en nuestro país. Bien, a veces también habiendo ocurrido con responsabilidades mayores, porque además se han hecho sin autorización administrativa y sin cumplirse con las técnicas de prevención, como en muchas de las cuestiones que se han visto en las causas civiles, más que nada del caso Cromañón. Después vamos a ver cantidad de casos en los cuales también es demandada la provincia, también es demandada la nación, como ocurrió en el caso Mosca, en el caso de espectáculo deportivo, condenada también, un caso que marcó un cambio fundamental, el caso Mosca, porque se trató de un daño causado en un partido entre el Club Atlético Lanús e Independiente,
en el que Independiente hace un gol sobre la hora, gana Independiente, se genera un caos y disturbios dentro de la cancha y por una pedrada se lastima a una persona que estaba afuera. La persona que manejaba el automóvil que trasladaba a un periodista. En este caso, en el caso Mosca, como se había marcado anteriormente en distintos fallos sobre espectáculos, la actividad riesgosa en este caso y lo que tiene que ver con la responsabilidad central es del organizador, a quien se consideraba antiguamente y siempre en muchísimos fallos, en el caso Zacarías, en el caso Caserra, se consideraba responsable al organizador, en este caso a quien consideraban los jueces organizadores al club local, cuando se trataba de un partido de fútbol. En el caso Mosca se sumó también como organizador a la Asociación del Fútbol Argentino. Distintas actividades, algunas que tienen un riesgo mínimo, otras que tienen un riesgo medio en su naturaleza, otras que tienen un riesgo alto, vemos en el deporte. Y hay un artículo, veremos que es de asunción de riesgos, el artículo 1719, 1719. Cuando uno practica un deporte, una actividad, atletismo, tenis, deportes individuales, tiene un riesgo mínimo. Hay deportes colectivos, básquet, fútbol, rugby, que tienen ya un riesgo mayor, pero que uno ya asume tácitamente, que uno sabe que se puede romper una pierna, que se puede desgarrar, que se puede golpear la cabeza. Y después hay deportes de alto riesgo, deportes de montaña, en el cual las cláusulas de asunción de riesgo figuran muchísimo más. El artículo 1119 en muchas de estas cosas aparece, en muchas de estas cuestiones. El 1719 dice: la exposición voluntaria por parte de la víctima a una situación de peligro no justifica el hecho dañoso ni exime de responsabilidad, a menos que, por las circunstancias del caso, ella pueda calificarse como un hecho del damnificado que irrumpe total o parcialmente el nexo causal. Quien voluntariamente se expone a una situación de peligro para salvar la persona o los bienes de otro tiene derecho, en caso de resultar dañado, a ser indemnizado por quien creó la situación de peligro o por el beneficiado por el acto de abnegación. En este último caso, la reparación procede únicamente en la medida de enriquecimiento por el obtenido. Bien, se entiende que en el deporte colectivo, por ejemplo, uno asume el riesgo que está muy vinculado a las reglas de juego y que vamos a tener que sancionar seguramente cuando se excede las reglas del juego. Un caso importante que hay, caso Piso con Camoranesi, que en algún momento podríamos charlar más en extenso. Este tema de la actividad es uno de los cambios importantes. Volviendo un poquito para atrás, el 1757 y 1758 nos marcan en esto de la intervención de cosas y actividades riesgosas un primer cambio de importancia. Ya no tenemos lo que hablaba el código antes del daño con la cosa y el daño por la cosa. Tenemos claramente la objetividad plasmada en el artículo y expresamente incluidos esta vez las actividades riesgosas. Para cerrar, una pequeña explicación de un tema que el Código Nuevo ha simplificado bastante en el artículo 1759, que es el tema de los daños causados por animales. A ver, en el viejo artículo 1124, el Código dividía entre lo que era el animal doméstico y el animal feroz, con características diferentes, pero siempre mencionándose al dueño o guardián. El artículo 1759 resuelve la cosa diciendo que el daño causado
por animales, cualquiera sea su especie, esto es, deja librado a los jueces determinar la especie de animal, queda comprendido dentro del 1757, esto es, hecho de las cosas y actividades riesgosas. Hay una exposición bastante extensa de fallos, antiguamente marcando la situación de la tenencia legítima de un animal, de tener o poseer un animal doméstico o un animal feroz, o poner en riesgo a la sociedad con un animal feroz. Incluso muchos han discutido la calidad de ciertos perros como animal doméstico o animal feroz. Lo cierto es que el código hoy nos simplifica, nos lleva a un daño con la cosa, en este caso lo que es el semoviente, que es el animal. La responsabilidad queda encuadrada dentro de este artículo 1757. También en cuanto a los legitimados pasivos, entra el artículo 1758, dueño o guardián, se exime de responsabilidad del dueño o guardián si se usó la cosa contra su voluntad, si le robaron el animal, si le sacaron el animal, y este causa un daño, bien, o sea, debe probar la causa ajena, hay que probar la causa ajena, o también el hecho del damnificado, la culpa de la víctima, tantísimos casos que podemos ver de personas que han entrado a robar y son dañados por un animal dentro de la propiedad de una persona. Esta unidad y todo lo que conlleva a todo lo que acabamos de ver, complementan gran parte de lo que se ha visto antes de responsabilidad por riesgo. Nos lleva, y me importa muchísimo que vean cómo arranca en la historia al respecto, más que nada los antecedentes nuestros en el Código Civil francés, los tres artículos claves, 1382, 1383, 1384, más que nada este último sobre el daño y las cosas. Bueno, lo que pasó en el derecho anglosajón, lo que pasa en el derecho prusiano, lo que pasa con el 1898, el año 1898 y la ley de riesgo de trabajo en Francia, y bueno, y todo lo que fue esa cantidad de autores franceses y lo que deriva en el fallo de 1930 que marcó un antecedente central, que llevó a la reformulación de muchos códigos. Llegó un poco tarde con el decreto ley 17711 de la Argentina, pero llegó modificado y extinguido el tema del daño con la cosa en el nuevo Código Civil y Comercial. Nos lleva a este artículo 1757, 1758 y todo lo que acabamos de ver con 5 años de aplicación y una tendencia jurisprudencial similar a la que teníamos antes, con quizás no tantísimos fallos aún. Hasta luego.